A nuestra mesa de análisis. Por ello le doy la bienvenida a Ricardo Márquez Blas, consultor, Fernando Belanzarán, editorialista de Excelsior. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Un saludo a ti, a tu auditorio, Alberto, y por supuesto a Ricardo. Un fuerte abrazo y buen año. Vamos a entrarle de lleno al tema. Ricardo, la otra pandemia es considerada las desapariciones en México. Ese es un verdadero drama. ¿Por qué? Porque nuestros delitos tienen una impunidad del 90% o más. Eso se dice fácil, pero qué barbaridad. O sea, se resuelve casi nada de los delitos, de los asesinatos que ocurren en este país. ¿Cómo nos encontramos en estos momentos en la estrategia de seguridad? Bueno, la estrategia de seguridad claramente está bastante lejos de los resultados que la propia autoridad esperaba y ya, digamos, mucho más lejos de lo que los propios ciudadanos esperamos. Al inicio de la actual administración se comprometió a que en 3 años habría niveles suficientes de seguridad y claramente ese no se ha cumplido. Y no solamente el tema de que los homicidios, la violencia letal, esté estancada en los niveles más altos que ha registrado la historia reciente del país. Como ya lo mencionabas, es también el tema de los desaparecidos. Ahí estamos francamente peor que antes. El 2021 cerró con un poco más de 96,000 personas desaparecidas y no localizadas, 56,000, más del 60%, registradas solo en estos 3 años. Estos 3 años son los 3 años en los que se han registrado la mayor cantidad de personas desaparecidas y no localizadas. Entonces, digamos, en estos dos indicadores nos dan una muy buena idea de los resultados muy por debajo de las expectativas sociales y también muy por debajo de lo que se había comprometido al iniciar la actual administración. Fernando, pues creo que aquí hay que estar de acuerdo con esas cifras. ¿Tienes más tú al respecto? Adelante. Bueno, lo que diría es que, para decirlo claro, México vive una crisis humanitaria, sí, por varias razones. Por supuesto, el caso de salud de tanta gente que no tiene medicamentos, etcétera, que está unido también a la pandemia y a su pésima gestión. Pero en materia de seguridad pública, claro que sí. Hay más de 90,000 desaparecidos en un registro que se tiene desde 2006 y sigue habiendo, o se sigue reproduciendo, se sigue multiplicando porque el problema no se soluciona. Para el gobierno dice que es un éxito mantenernos en el nivel en el que estamos, pero el nivel en el que estamos es el de mayor violencia en este siglo. Y entonces la zozobra para comunidades enteras es terrible. Por supuesto, las desapariciones, lo hemos visto cuando hay comunidades enteras que exigen la presencia de las autoridades y no están, y están territorios a merced de los criminales. Es una situación muy grave y sí, eso atenta, por supuesto, contra el Estado, y hay quienes incluso hablan de Estado fallido. Claro, es una discusión que se tiene desde hace tiempo, sí, pero la verdad es que no estamos mejorando en ningún caso en el combate a la seguridad, y la militarización, ya se sabía, no ha respondido a esa necesidad de mayor seguridad. No lo hizo en los gobiernos anteriores, y en donde se ha apostado como en ningún otro a la militarización, claro, pues han vuelto a demostrar que eso no es la salida. Pero Fernando y Ricardo, ¿habría que darle más tiempo al régimen? Llevan 3 años, le apostaron a la militarización de la seguridad pública. ¿Habría que darles más tiempo? Claramente no. Claramente tener más tiempo no funciona. Casi sistemáticamente, los últimos 5 sexenios, el primer año ha habido reducciones, incluyendo el de Felipe Calderón, reducciones en la violencia letal. El 2007 es el registro que se tiene de menor tasa de homicidios registrado en el país, prácticamente en los últimos 90 años. Entonces, tener más tiempo o digamos, argumentar que se necesita más tiempo es un argumento bastante inadecuado, sobre todo si se toman en cuenta los indicadores de desempeño de la corporación estrella, que es la
la Guardia Nacional, que tiene unos niveles de eficiencia en el desempeño muy bajos. Solamente para darte la referencia, en el 2020, que es el último dato que tenemos, la Guardia Nacional, con casi 100,000 elementos, puso a disposición 7,419 personas, que significa que por cada 13 elementos de la Guardia Nacional hubo una sola puesta a disposición en un año. Es decir, 13 elementos de la Guardia Nacional hacen en promedio una sola puesta a disposición al año, que es un nivel de eficiencia no solamente bajo para estándares internacionales, sino que está por debajo de la mayor cantidad, del mayor número de policías municipales. Es decir, las policías municipales tienen un nivel de eficiencia operacional mayor que el de la Guardia Nacional. Entonces, dar más tiempo o argumentar o pensar que se necesita más tiempo con estos indicadores de desempeño, de eficiencia en el desempeño de las labores policiales, es bastante poco acertado pensar que las cosas mejorarán con más tiempo. Fernando Belaunzarán, la justificación de, por ejemplo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es que no lo heredaron, y de David Monreal en Zacatecas es que es una maldita herencia. ¿Puede que tengan razón? Bueno, ¿qué te digo? Es una forma de evadir su responsabilidad. Por supuesto que las cosas no estaban bien antes, pero si algo nos ha enseñado este gobierno es que siempre se puede estar peor. Y ellos ofrecieron, y la verdad es que quien casi vendió que el problema era fácil de resolver, casi como una varita mágica y sus abrazos, etcétera, fue el presidente. El presidente prometió cosas que no está cumpliendo, y lo que hacen él y los gobernadores es recurrir al expediente de culpar a los gobiernos anteriores. Pero lo que salta a la vista es que lo que están haciendo no está funcionando. Y peor aún, ¿qué elemento nos debería preocupar? Es el elefante en la sala que prefieren voltear a ver a otro lado. Es la participación del crimen organizado en los procesos electorales. No solo está documentado que asesinaron candidatos, que amedrentaron otros candidatos y los hicieron renunciar, que además operaron en el día de la jornada electoral por diversos partidos, pero fundamentalmente los testimonios y las pruebas son del partido en el gobierno, ¿no? Eso es una realidad. Se está empoderando más el crimen organizado. Ese me parece que es una acción, porque obviamente su participación electoral no es a cambio de nada, ¿no? Claro. Y bueno, lo que vemos es evidentemente que se persiste la impunidad, y solo un discurso, ¿no? Un discurso que habla de que van a las causas del problema. Dicen que el problema es la desigualdad, la pobreza, etcétera. Nada más que, noticia, según si vemos lo que dice el INEGI y el Coneval, la pobreza aumenta, y además con la pandemia, como no quisieron apoyar a las pequeñas industrias, hubo un tremendo desempleo, y eso pues también se parece que es parte de las causas que ellos mismos dicen que ha generado la inseguridad. Y entonces ni están atacando las causas que ellos mismos determinaron, que es la pobreza, la desigualdad, el desempleo, etcétera. Y lo otro, que es la militarización, ya sabíamos que no funciona. Y además auméntale tú el empoderamiento político de los grupos delincuenciales que hasta se meten a los procesos electorales. Esto no está avanzando de ninguna manera, al contrario. Ricardo, ¿estarías de acuerdo con lo que dice Fernando? O sea, el crimen organizado ya entró a las elecciones y a cambio de beneficios para su actividad. Bueno, a ver, es claro, una cosa que hemos retomado y que hay consenso, es que estamos estancados en los niveles más altos de violencia que se ha registrado en la historia reciente del país. Cualquiera podría pensar que estamos igual que antes. No, estamos peor, por distintas razones. Una de ellas es la que mencionaba Fernando, la mayor presencia del crimen organizado en los procesos electorales y en general en el ámbito político. La otra es que de 29, la tasa de 29 por cada 100,000 habitantes, es cada vez mayor la participación del crimen organizado en los homicidios que se cometen en el país. En el 2018 andaba más o menos como por el 45-44%. En el 2020,
más o menos, y en el 2021 anda como por el 75%. La propia autoridad ha aceptado, ha confirmado que más o menos el 75% de los homicidios que se cometen en el país están vinculados al crimen organizado. En estados como Guanajuato o Zacatecas, con mayor presencia del crimen organizado, las autoridades locales dicen que más o menos el 90%, o sea, 9 de cada 10 homicidios que se cometen en el país están vinculados al crimen organizado. A esto hay que sumar una tercera variable, que es la mayor presencia y el mayor control territorial del crimen organizado en distintas zonas del país. Es decir, sí estamos igual de mal, más o menos, que como heredaron, de que como recibieron el tema de seguridad pública y temas de violencia. Pero cualitativamente la violencia que tenemos en el presente es mucho peor que la que se tenía hace 3 años. Fernando, ¿a cambio de qué las bandas criminales ya se inmiscuyeron en las elecciones y organizaron y tuvieron una participación pues, activa y eficiente, efectiva? Los elementos, uno es la promesa de no perseguir a los capos, a los líderes, dirigentes. Eso lo dijo el propio presidente. Dijo, para nosotros no es prioridad ir por los líderes de las bandas. Eso ya les haya parecido atractivo. Lo otro es que hay muestras claras de que eluden la confrontación con el crimen organizado, porque eso, en palabras del presidente, fue golpear el avispero. En eso, nada más que aquí nos tenemos que hacer una pregunta importante. Ojalá Ricardo nos ayude en esto, que él es experto y reconozco su conocimiento. Con Calderón se empezó o dio un salto la militarización porque era combatir al crimen organizado. Con Peña Nieto siguió la política, aunque le bajaron, digamos, al discurso mediático de que este era el emblema del gobierno, pero siguieron usando a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen. Aquí hay otro salto cualitativo con las Fuerzas Armadas, incluso ya no solo en seguridad pública, sino en obras de infraestructura, en aduanas, en puertos, etcétera, ¿no? En fronteras, le han dado un poder económico y político sin precedentes, pero no están confrontando al crimen organizado, ¿no? Entonces, la pregunta es, si está militarizando, pero no es para confrontar al crimen organizado, ¿para qué militariza? Y quizás la respuesta sea más política que de seguridad. ¿Cómo ves, Ricardo? Es muy importante lo que menciona Fernando. Es otro de los aspectos que nos permite observar que en realidad estamos mucho peor de lo que estábamos al finales de 2018. O sea, no solamente es esta mayor participación del crimen organizado en los 3 ámbitos que ya platicamos, sino además tenemos niveles récord de participación de las Fuerzas Armadas. O sea, nunca antes las Fuerzas Armadas habían participado con tantos elementos como los que participan ahora en labores de seguridad pública. La Guardia Nacional triplica el tamaño de la anterior Policía Federal. La anterior Policía Federal hacía 3 veces el número de detenciones que hace ahora la Guardia Nacional, con una tercera parte de los elementos que tiene ahora la Guardia Nacional. Además, se hicieron reformas legales para dar mayores capacidades de investigación de los delitos, de persecución de los delitos y de prevención también de los delitos. Pero además también se modificaron leyes para aumentar el catálogo, el número de delitos en el catálogo que requieren prisión preventiva oficios, es decir, para sacar de la circulación la mayor cantidad posible de delincuentes que se encontrarán en la calle. Bueno, aún así tenemos el mismo nivel de violencia, nada más que cualitativamente es mucho mayor. Y la violencia no solamente la violencia letal, la violencia que ejerce el crimen organizado. También cuando vemos el número de delitos denunciados, este año será el segundo año en el que se superarán los 2 millones de delitos denunciados. Solamente un año anterior se había superado este umbral, que fue precisamente el 2019. El 2020 se va a superar también los 2 millones de delitos, con la característica de que todavía había una significativa parte de la población en
observando medidas de resguardo social por la pandemia. Entonces, eso te da también una idea de que en realidad estamos bastante peor de lo que estábamos en 2018. Híjole, nos quedamos con eso, estamos peor que antes, cuando la promesa pues fue totalmente a la inversa. Gracias, Ricardo. Ricardo Márquez, gracias Fernando Belanzarán por sus participaciones muy interesantes como siempre. Gracias. Gracias, un fuerte abrazo. Gracias, feliz año. Gracias, feliz año a todos.